Bienvenidos a este nuevo, no sabemos cómo calificarlo, si espacio, programa, canal, placer que nos estamos dando, que hemos decidido llamar El Simbionte, por esa relación entre cine y cómics. Él es Juan Rodríguez, viene a hablarnos sobre todo de cómics con su gran saber, con su voz aterciopelada. Es el responsable de Cómics para Todos. Bienvenido. Muchas gracias. Un enorme placer entrar en este espacio con vosotros. Una colaboración que vamos a hacer con Movimentarios y Cómics para Todos, como ya hemos hecho otras veces. Hace un mogollón que no hacemos un sorteo. Habrá que hacer algún sorteo. Es verdad. O sea, habrá que animaros a que comentéis y demás para que nos pidáis sorteos o nos hagáis preguntas o lo que sea. Hoy vamos a vamos a empezar por algo, digamos que es un clásico, pero que es nuevo porque tiene nuevo estreno. Queríamos arrancar con Asterix. Que primera pregunta a lo mejor que nos tenemos que hacer. ¿Tú eres de Asterix o de Asterix? Yo creo que esto es como lo de Spider-Man, ¿no? O sea, yo creo que los que somos de una generación somos de Asterix. Pero sabiendo que efectivamente, pues en el original franco-belga, pues obviamente es Asterix. Pero sí, a mí me va a salir Asterix muy fácilmente. A mí esto me hace mucha gracia siempre lo de pronunciar los títulos, incluso los propios autores, con Salvador Larroca, que sobre todo solía decir mucho lo de Star Wars, dice Star Wars. Y Carlos Pacheco lo hacía también. También. Y me hacía mucha gracia porque, claro, tienen esa manera antigua de decirlo con el inglés menos practicado y demás. Yo no sé, no sé si fue con Pacheco, porque claro, Pacheco como tenía todo el bagaje que tenía, yo creo que al principio ni siquiera hablaba de Daredevil, hablaba de Dan Defensor, que era ya era lo que su generación había aprendido, ¿no? De los cómics de Marvel en España, con lo cual era hasta lógico. Sí. Pero bueno, ese bagaje es lo que queremos rescatar un poco también, ¿no? Vamos a hablar de estrenos, tanto de series como de cine, actuales, pero intentando recuperar también un poco el origen, el germen, y para eso tenemos que hablar de los cómics o de las adaptaciones que se han hecho antes. Claro. En concreto, Asterix, estaba yo buscando si era a lo mejor los personajes que más adaptaciones habían tenido. Puede ser, porque han tenido 10 películas de animación, otras casi tantas de acción real. Han tenido muchísimas, han tenido como 5 o 6 de acción real. Y ahora una serie, es la primera serie que tienen. Hasta ahora, no sé si podríamos decir que casi ninguna, hay muchas y sorprende además, que muchas con todos los cómics de Asterix no se basaban en cómics reales. Esta sí, ahora comentaremos curiosidades y eso entre los cómics, entre los creadores y las pelis y las adaptaciones. Pero cuéntanos un poquitillo qué crees tú que debería esperar la gente de esta adaptación o qué crees tú que debería tener para tener la esencia de Asterix y Obelix. Nada, pues lo que decía. Yo creo que hay que volver un poco a los clásicos, a la esencia, ¿no? Porque los personajes de cómic franco-belga muchas veces lo que se tiende es a fotocopiar. Entonces, pues yo qué sé, me estoy acordando, por ejemplo, las películas de Lucky Luke. Sí. Tú ves la foto fija y realmente es exactamente igual que los cómics de Morris. ¿Funciona? No funciona igual. Entonces, ahí es donde yo creo que está el gran problema. Con Asterix es lo mismo. Yo creo que casi todas las películas de imagen real han tratado de ser eso, o sea, una equivalencia casi directa de los cómics. Y el lenguaje no es el mismo, no funciona tan fácil. Es verdad que con Gerard Depardieu pues nos lo pasamos todo muy bien, viendo que era un Obelix perfecto, pero cuesta entrar en esa esencia tan pura, ¿no? Y sobre todo porque además la imagen de Asterix y Obelix es tan conocida, es tan clara, que incluso ha ido más allá de sus propios creadores. O sea, cuando Austin y Uderzo pues han dejado la serie, cada uno por motivos diferentes, ¿no? Lo que han intentado los nuevos autores es seguir exactamente el mismo modelo. No ha habido cambio. O sea, realmente tú le das a un niño un álbum de Asterix de ahora y uno de 1964 y no van a pensar que son autores diferentes los que están detrás del invento, ¿no? Entonces, yo creo que lo que falla un poco en las adaptaciones suele ser eso, el querer ser excesivamente fiel, y yo creo que a lo mejor por eso casi han funcionado hasta ahora las películas de animación que las de acción real. Entonces, yo creo que la serie un poco, si sigue las partes buenas de las películas de animación, yo creo que puede dar mucho juego. Claro, a mí me pasó con Tintín, por ejemplo. Tintín es seguramente el segundo cómic europeo más adaptado porque hay un mogollón de películas muy antiguas, seguramente el público joven no lo conozca, pero yo tengo mis VHS todavía con ellas por ahí. Y están en plataformas, ¿eh? Se pueden localizar. La animación funcionaba muy bien. Sí. Luego hicieron el 3D con Spielberg y tal, y me gustó, pero había algo que no, pero tenía un tono muy marcado que funcionaba. En el caso de esta serie, que no hemos llegado a decir que yo ya he tenido el gusto de poder verla, que llega a Netflix el 30 de abril, se respeta mucho el tono,
Pensaba que iban a ser capítulos episódicos que iban a empezar a acabar en el capítulo, pero es toda una historia hilada basada en este cómic, de hecho ni lo hemos mencionado, en el combate de los jefes, que es otro de los clásicos de Asterix y Obelix. Y me gusta que es toda una historia, cada capítulo tienes que verlo habiendo visto el anterior, no puedes verlo de manera independiente, pero tiene esa esencia de Asterix, de pues Obelix se cayó la marmita, tomamos la poción, los romanos están empeñados en su imperialismo y demás, de tener guiños con la actualidad, de meter alguna puya a la actualidad, que eso también lo tiene. Me acuerdo cuando, por ejemplo, las 12 pruebas de Asterix, lo del formulario, tiene letra de formulario 38, pero... la burocracia, de repente se encontraban un metro, cosas así, y funciona. Es que eso Asterix siempre lo ha tenido, y los nombres siempre han sido guiños muy directos a la actualidad de cada momento, y lo bueno de Asterix es que empezamos en los años 60 y hemos llegado hasta hoy, y se sigue manteniendo. Entonces, que no lo tuviera la serie, pues, lógicamente sería un problema. Habrá gente que le preocupará, es que es Netflix, es que van a meter cambios, es que va a ser woke. Con respecto a este cómic, hay dos cambios importantes, importantes, que llaman la atención, pero no te cambian la trama para nada. Han cambiado el sexo de dos personajes. Hay un personaje que le da la historia a César sobre reta a los galos al combate de los jefes para intentar quitarles la Galia. Y ese personaje en el cómic es un hombre adulto, en la película es una chica joven, que se llama Metadata, que ese es uno de los nombres que han cambiado y que actualizan. Hay otro personaje que también han cambiado el nombre, que se llama Fast and Furious, que también está muy gracioso. Es uno de los personajes que tienen el alivio cómico, sobre todo en el humor físico y demás. Y luego hay otro personaje que es una especie de druida germano que van a buscar y igual la han hecho chica. Son dos cosas que a mí no me han cambiado nada de la trama. O sea, que quien tenga miedo de que esto vaya a cambiar por eso, nada. De hecho, el cambio más grande con respecto a este tiene que ver con el tema de Obelix, que seguramente tú ese cómic lo habrás leído segurísimo. Y es el cómic que nos cuenta el origen de los poderes, digamos, de Obelix, que es el día que Obelix se cayó la marmita. Eso lo cuentan en esta película, lo han mezclado con este cómic y a mí me ha chiflado. Está muy guay. Pues me alegro que salga, porque al final esos detalles son los que merecen la pena, ¿no? O sea, las adaptaciones al final es que tienen un problema. Y es lo que tú decías, ¿no? O sea, el efecto Netflix que decimos, el tratar de contentar a una audiencia actual sin tener en cuenta a la real, que es la que viene del origen. O sea, esto, todo lo de simbionte en realidad tiene una lógica en el sentido de que muchas veces nos olvidamos de que el origen está en las viñetas. Exacto. Y no se trata de ponerlas por encima de las adaptaciones, son mundos completamente diferentes, pero es verdad que hay que entender que si un personaje llega al cine o llega a la televisión es precisamente porque ha funcionado antes en las viñetas. Eso es. Nadie va a adaptar un TVO que no se venda, nadie va a adaptar un TVO malo. Vas a adaptar un TVO que tenga sus posibilidades. Que tenga su fandom. Claro, Asterix además es que es un absoluto icono, o sea, es uno de los personajes por excelencia del cómic franco-belga. Y lo que tú decías, adaptaciones ha tenido a punta pala. O sea, yo creo que también somos una generación, no solo que hemos crecido diciendo Asterix por los álbumes, sino por las primeras películas de animación, con el doblaje que tenían y todo. Y las 12 pruebas de Asterix creo que es la quinta esencia de esa etapa, ¿no? Luego es verdad que en los 90 volvió a haber un pequeño intento de recuperarlo en animación, ya llegamos fin de siglo, entramos a las películas de acción real y al final, si lo piensas, no ha habido periodos prolongados de tiempo en el que no hayamos tenido un Asterix. No. Y eso es lo bueno que tiene, ¿no? O sea, porque al principio pues, los álbumes tienen una frecuencia bastante rápida, 1, 2, 3 años a lo sumo, incluso después de que los creadores Goscinny y Uderzo dejaran de hacer los álbumes. Sí que hubo algunos años con más intervalo, pero enseguida se tomó la decisión de seguir adelante, cosa que, por ejemplo, Tintín no se ha hecho. No. Con Tintín no se puede. Tintín se paró después de la muerte de Hergé y ya está. Y ahí se quedó. Pero, sin embargo, con Asterix, pues igual que ha pasado con Corto Maltés, igual que ha pasado con Lucky Luke, igual que ha pasado con Spirou, pues se ha seguido adelante más allá de los propios creadores. Y entonces, en ese sentido, es bueno que haya visiones distintas del personaje. ¿Por qué? Porque ya desde origen el cómic ya lo tiene. O sea, no, evidentemente, esto es Goscinny y Uderzo, no se puede... Se les respeta al máximo. No se puede decir de otra manera, pero claro, es verdad que es un personaje ya abierto a interpretaciones. Lo que tú decías, el cine ha utilizado historias nuevas, no solo adaptaciones de álbumes originales. Entonces, como esa vía ya está abierta, pues lógicamente hay más posibilidades de enganchar a ese público nuevo. Eso es. Mira, buscaba curiosidades sobre la nueva serie, que lo que más me ha gustado, lo que te digo, que es que estás viendo Asterix y Obelix y lo que tú decías de los cómics, da igual de qué época o de si ya es de autores nuevos, es que estás viendo Asterix y Obelix. Está genial, la animación 3D funciona muy bien, además. Muy bien. Además, pero que las dos películas anteriores, que también son de imagen de animación en 3D, ya funcionaba muy bien. Eso y es verdad que para Asterix es un salto, porque
Es un clásico, parece una tontería, pero personajes que hemos visto bidimensionales toda la vida, es un poco el problema que tiene la acción real, ¿no? Ese salto que lo dé bien en la cabeza del aficionado, al final es lo que marca un poco que te lo creas o no. Cuando se estrena una película de superhéroes, ¿qué es lo primero que vemos todos? El traje. El CGI. El traje funciona. Si el traje funciona, ya te crees todo lo demás. Sí. Aunque luego los efectos puedan ser mejores, peores, la historia mejor, peor, pero si tú al personaje lo estás viendo en la pantalla, ya funciona. Exacto. Entonces, la animación es verdad que eso lo tiene mucho más fácil, pero el salto de la animación tradicional al 3D es peliagudo. Y Asterix yo creo que lo ha hecho con bastante dignidad en las dos películas anteriores y por lo que yo he podido ver todavía de esta serie, que no son más que los trailers. No, pues a ti te va a gustar, estoy segurísimo. Pero además, esto que me dices del salto y demás, también hay un clásico español que dio ese salto hace no mucho, con Javier Fesser, que fue Mortadelo y Filemón. Por ejemplo. El salto que se dio fue correctísimo, sí. Funcionó muy bien, el humor es slapstick, todos los detalles que siempre tiene de fondo Mortadelo y Filemón estaban ahí, se respetó. Que lo tenían también los live action, ¿eh? Pero fue muy criticada ya la segunda película porque el tono fue distinto, el actor de Mortadelo no gustó, todo esto. Pero en esta se respeta tal cual y se nota sobre todo que hay muchísimo amor por los personajes. De hecho, la curiosidad que haya buscado es que quien hace de director de la película, que me van a preguntar, me va a perdonar la gente con el francés porque yo el francés es horrible, Alain Chabat creo que se pronuncia, es el director, pero es que además hace de Asterix, hace la voz de Asterix, y fue quien hizo de César en la de Asterix contra Misión Cleopatra. O sea que está súper implicado el equipo, está muy bien. La animación, como te decía, está muy bien. El otro director, porque tiene dos directores la serie, es Fabrice Augibert, y seguramente le ha dado una patada al francés otra vez. Pero es un director muy versado en animación. Ha trabajado en las películas de Gru, trabajó en El Príncipe de Egipto, que todos sabemos que es una película muy poco conocida, pero es una obra cumbre de la animación. Por desgracia. O sea, está genial. Entonces, la calidad está asegurada. Está aseguradísima. Y es que la serie además son 5 capítulos, 30 minutos, y es que te la ves rapidísimo. O sea, te la puedes ver como una peli larga, ya está realmente. Sí, al final sí. Y funciona muy guay. Quien quiera buscar algo para los niños, porque Asterix al fin y al cabo pues, tiene la vistosidad para los niños, lo van a entender perfectamente. Tiene el humor físico que se respeta. Además hay viñetas calcadísimas. Luego ponemos alguna foto, alguna captura. Entonces va a tener diversión. Y quien quiera el tema de la nostalgia, lo va a tener segurísimo. Yo creo que esa es la apuesta ganadora. O sea, al final, el contentar público nuevo, sobre todo además cuando buscas al público infantil. Es que los códigos del público infantil no son ahora los mismos que los que eran hace 30 años, mucho menos. O sea, y de hecho, bueno, quien tenga hijos lo sabrá, que intente ponerle animación antigua va a ver que le va a costar. Entonces, el hecho de ver Asterix de esta manera, lo que puede hacer es el viaje a la inversa, digamos, ¿no? O sea, eso es. Es verdad que un niño pequeño, a lo mejor hoy es muy complicado meterle un álbum de Asterix, pero si ha visto la serie o si ha visto alguna de las películas, es ya más fácil que conociendo a los personajes entre en el humor de Goscinny y Uderzo clásico y de esa manera pues pueda entender un poco la locura esta de los galos, ¿no? De la aldea irreductible. Los romanos, que están todos locos los romanos. A mí me ha encantado. No sé si quieres dar algún apunte más. Si no, pasamos a esa segunda sección que queríamos hacer, de repasar trailers, porque queríamos también hablar de lo que va a venir y de cosas que potencialmente trataremos, como estamos tratando ahora Asterix y Obelix. Igual, si alguien nos lanza preguntas, pues en un futuro, si esto funciona, responderemos esas preguntas. Y encantados. Follow and subscribe, como se suele decir tanto ahora. Pero si tienes algún tema más lo tocamos y no pasamos a hablar de trailers. Un poco eso, la confianza y además con lo que dices tú creo que está un poco asegurado en eso, de que sea una carta de amor al personaje, que al final es lo que uno siempre espera de una nueva adaptación y sobre todo cuando saltamos de medio, ¿no? Porque es verdad que serie no habíamos visto hasta ahora a este nivel, lo habíamos visto en televisión, pero con las películas antiguas y el hecho de que tenga ese respeto por los clásicos, pues al final es un síntoma de tranquilidad para... Lo tiene, tal cual. De hecho, mira, tenía que pendiente revisarlo, pero creo que no es así. Hay un momento en el cómic en el que Panoramix, el druida, se lleva un pedrolazo de Obelix, un menirazo, y lo ve todo flipando, tiene una amnesia, y cuando recupera la visión, la conciencia y demás, ve a Asterix, esto hablo de la serie, no del cómic, y ve a Asterix en plan storyboard. Como muchas veces nos pasa en el contenido todavía con digital por hacer y con postproducción por hacer, pensamos que dijimos, ostras, hay una escena aquí que no está acabada, y hemos visto, porque es que son imágenes en movimiento con todo borrador, como si fuese el lápiz, el trazo. Y no lo han querido hacer así. Y es un poco guiño a lo que es el dibujo de Asterix. Y hay 2 momentos en la serie en los que aparece Asterix de esa manera. Qué bonito. Y es súper bonito. Nos metió la duda, nos obligó a bichear y a buscar si eso era así o no. Cuando Asterix ya es realmente estrenada, volveremos a ver esa escena por si acaso, pero
Ojalá eso sea así, yo creo que sí que es así, y que han metido una especie de homenaje a lo que es el ser dibujante, esto parte de un dibujo. Realmente. Pues eso es un detallazo, desde Está luego, guay. porque además es que habla del origen, que es al final lo que nos preocupa, sobre todo los que venimos del otro lado. Al cómic, al dibujo. Vale, pues vamos a hablar de tráiler si quieres. Venga. Aquí el servidor y el señor Juan somos muy fans de los Cuatro Fantásticos, de la familia Richards. El hype, como se dice ahora, no lo podemos tener más alto. ¿Qué opinas tú de los trailers que han sacado? Pues ya son 2 trailers realmente. Yo, la verdad es que reconozco que soy efectivamente muy aficionado a los Cuatro Fantásticos. O sea, siempre me ha parecido la esencia de Marvel, para mí siempre ha estado ahí. Es la primera familia. Es el origen de todo esto. O sea, realmente sin los Cuatro Fantásticos no habría habido nada de lo demás. Es una frase muy grandilocuente, pero en este caso es absolutamente cierta. Completamente cierto. O sea, fue el último intento de Stan Lee por escribir lo que le apetecía y funcionó. Entonces, sin ellos no hubiera habido Spider-Man, no hubiera habido Vengadores, no hubiera habido X-Men, no hubiera habido absolutamente nada, ¿no? Y es verdad que hemos tenido ya 2 adaptaciones. Las primeras, las de Team Story, sí que es verdad que tenían detalles muy chulos, que había cosas que sí funcionaban muy bien, pero es verdad que eran películas como más infantiles, ¿no? Como más de andar por casa, ¿no? Era el Marvel que quería llegar absolutamente a todo el mundo. Efectivamente. Y luego tuvimos la segunda, esta que prefiero casi olvidarla porque... ¿Había una segunda? Sí, bueno, déjala. Olvidémosla un poquito porque... Para mí la segunda es el fragmento de John Krasinski como capitán fantástico. Sí, efectivamente. Tiene más de 4 fantásticos esa escena que toda la película anterior, pero bueno. Entonces, es verdad que llevábamos muchos años queriendo que los 4 fantásticos cayeran en Marvel Studios para poder hacer lo que realmente estaban haciendo con los Vengadores, ¿no? O sea, una construcción real, cronológica y muy emocionante de unos personajes que tienen muchos años, ¿no? Y que han vivido prácticamente de todo. Los trailers a mí me han emocionado mucho y no tengo ningún reparo en decirlo, porque me parece, lo que he visto hasta ahora, claro, lógico, que son 3 minutos, no es más, a mí me parece que clavan muy bien la esencia en casi todo. Creo que entienden muy bien el concepto de familia, que además lo repiten machaconamente con las frases que han elegido y me parece maravilloso que lo hagan. Han entendido una cosa muy tonta, que los Cuatro Fantásticos no llevan traje de superhéroes, llevan uniformes. Llevan uniformes de trabajo. Sí. Entonces, verles tal y como les han vestido me parece maravilloso. Creo que hay buena sinergia entre los 4, habría que verlo, evidentemente, esto habrá que ver cómo funciona la película, pero creo que es bastante chulo. Como siempre, hay cosas que no hubiera desvelado, porque yo, por ejemplo, no hubiera desvelado el embarazo de Susan, me parece que eso hubiera sido un puntazo en la película, aunque es verdad que ahora me va a tener 4 meses pensando en cómo lo van a hilar y creo que ahí va a estar un poco la clave de todo. Y probablemente vendiendo cómics con la gente buscando ese embarazo. Desde luego, de hecho, fíjate, hoy mismo he visto que hay una precuela, además de la película que va a sacar Marvel en cómic, con lo cual... Está por venir. Todo, si es que al final se explota todo, ¿no? Pero yo creo que la esencia está muy bien entendida. Está muy bien entendida, lo que hemos visto. Luego ya, pues oye, la película funcionará o no, ya veremos, pero yo creo que el punto de arranque no puede ser mejor en todos los sentidos. O sea, en lo visual, en la música, en lo que se intuye de la historia, en lo que han escogido, porque no tener una película de los Cuatro Fantásticos con el Doctor Muerte, una más, me parece un acierto, a pesar de que evidentemente todos sabemos que el Doctor Muerte está en el horizonte de Marvel. Pero es como toda la gente, ¿no? Que está cansada. Otra vez historia de orígenes. Claro. Pues venga, otra vez, ahora sin Doctor Muerte para no repetirlos. Claro. Y evitar la comparación también. Me parece muy bien los villanos que han elegido. Galactus es obvio, pero el otro lo dejamos un poco ahí en la nebulosa por si alguien no lo ha pillado. Pero me parece muy bien, ¿no? Lo que han escogido para hacer esta película, empezar, dar esos primeros pasos que dice el título y que nos tienen 3 meses pensando cómo narices van a hacer el encaje de esta película sesentera bonita con el Marvel actual. El retrofuturismo, ya veremos si es otra tierra o de dónde viene esto, porque claro, encontrarse a todos los superhéroes que se han enfrentado durante todo este tiempo a Thanos y demás, de repente con Galactus, hay que ver cómo se explica eso. Pero bueno, ya sabemos que el tema del multiverso es caprichoso y se puede moldear a gusto del guionista como quiera. Yo es lo que espero de esto, y es lo que me vende un poco también el tráiler, es que los Cuatro Fantásticos van a tener ese toque paternalista, primero entre ellos y segundo con la humanidad, ayudándonos a dar esos primeros pasos con el salto al universo galáctico de Galactus, valga la redundancia. Espero que sea eso, porque es lo que yo espero de los Cuatro Fantásticos, lo que tú dices, el sentido de familia y ese cuidado de unos héroes que se sienten realmente padres, cuidadores de la humanidad. Veremos, a ver, ojalá funcione. Hay una cosa en común con el otro tráiler que queremos comentar, el otro de los 4 que queremos comentar,
Y es el rollo de que le ponen un asistente robótico en el cuartel, en la casa, como le han puesto a Superman, eso es. Mucha gente no conocía tampoco ese asistente robótico de Superman, que no sale en todos los cómics, evidentemente. Pero a mí el tráiler de Superman, el segundo, que es una escena completa, de hecho, que nos vuelve a devolver a ese Superman que se recarga con el sol ya de una manera intencionada y ¿cómo se diría? Con tecnología preparada para recargarse. No se tiene que ir volando al sol, sino que tiene unas lentes que le ayudan a eso, que parecen focos como los de los youtubers. Me entusiasma también. El traje me gusta, el rollo de película tan coral es lo que me da un poco más de miedo, por lo que eso de que a James Gunn le gustan mucho las películas súper corales, le gusta mucho la serie B, pero creo que no se lo va a llevar a la serie B, a este Superman. Si acaso con algún personaje o ese Kaiju, que ya hemos comentado tú y yo que es un poco horrible, Sí. es un poco feote en cuanto a concepto. Pero bueno, es que esto viene muy al cómic, muy al colorido, muy al cartoon, para sacarnos de esa etapa oscura que ha tenido DC. Sí, claro, a ver, volvemos a lo de siempre y aquí una de las bases que hemos establecido es que nosotros siempre vamos a hablar con respeto de todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que la visión de Zack Snyder es distinta. O sea, él tiene un Superman que lo quiere llevar más a un terreno más batmanizado, si se permite la expresión, ¿no? Más traumatizado, más ciudadano de Gotham que de Metrópolis. Sí, entonces más oscuro, más siniestro, más violento. Entonces, el hecho de que ahora tengamos un Superman, me quedo con una frase que decía David Rubin en Twitter, decía cuando vimos el primer tráiler, dice, es la primera vez que he visto a Superman salvando a un niño. Sí, sí, sí. Y es verdad, o sea, el Superman de Snyder era distinto, era de ataque, era de aprender a golpear. Sin embargo, parece que el de James Gunn va a ser el Superman aprendiendo a salvar. Y eso no lo hemos visto en el cine desde Superman Returns. Sí. Porque ahí es cuando acabó, digamos, la etapa de Christopher Reeve, porque era evidentemente un guiño absoluto a aquella etapa. Y para mí es más pura. O sea, no me muestro en contra en absoluto del Superman de Snyder, lo entiendo como producto de su tiempo y me parece que tiene cosas que funcionan muy bien. Pero Superman es un personaje ingenuo, es un personaje de esperanza, es el Boy Scout definitivo, es el sueño americano hecho realidad, es el inmigrante que llega a Estados Unidos y cumple el sueño americano. Entonces, a mí me apetece mucho ver esa visión luminosa de Superman, mucho. Porque no la hemos visto con toda esta parafernalia de efectos especiales actual. No la hemos visto. Hasta ahora hemos visto a Superman peleándose con Doomsday, peleándose con Zod, peleándose con Batman, peleándose con todo el mundo, pero en escenas grandilocuentes y oscuras. Apocalípticas. Apocalípticas incluso, efectivamente. El término es muy bueno. Entonces, ver ese otro Superman en el que tiene cabida Krypto, o sea, un perro con una capa. Es vital que haya estado Krypto para hacer ese cambio. Me parece muy interesante y me apetece mucho verlo. A mí no me gusta el traje. También lo digo, de partida no me gusta, no entiendo el cambio de logo, lo veo muy recargado, no lo termino de ver. Lo de siempre, cuando lo veamos en movimiento, pues ya valoraremos. Quizá entenderemos. Pero... A ver, lo del logotipo es muy contradictorio porque casi todo lo hemos asociado a Kingdom Come, que es un cómic que aunque sea luminoso, porque sale Ross y es un tío que podía tener obras de arte en el Prado perfectamente, es una etapa muy oscura. Totalmente. Muy oscura. A ver por dónde va. O sea, no sé qué mezcla van a hacer. Quizá él simplemente se ha quedado a ese capricho porque le gusta esa S. Yo creo que va a poder. O ha querido marcar otro punto diferencial con el tema de la S y demás. O es merchandising que nos quieren vender. Todo puede ser. Pero bueno, yo estoy entusiasmado con esta película. Yo soy de los que siempre piensan, soy fan del Snyderverse. Pero me gusta ver versiones distintas de los superhéroes, igual que compro un cómic, me cambian el autor y me cambian la historia, el tono, el color y todo. Y entonces yo soy muy de eso, soy de los one shots, soy de que me cambien, de las alternativas, de los what if y todo eso. O sea que yo estoy abierto perfectamente a que me cuenten una historia distinta de Superman, siempre y cuando respeten ciertos puntos que son, digamos, canónicos, esenciales en su personalidad y en su historia. Además que es clave, o sea, si hablamos de cómic es lo que tú dices, o sea, en Estados Unidos de un personaje, de Superman no, porque de Superman se publican muchas series, pero se publica un número de 24 páginas todos los meses. Las etapas de los autores es muy raro que superen el año, los 2 años. O sea que al final el lector de cómics está muy acostumbrado a que se produzcan esos cambios. Entonces, en el cine yo los entiendo. O sea, de hecho, bueno, si uno se pone a pensar en la historia de cómo han salido todas las películas, hubo un momento en el que estuvimos muy cerca de tener 2 Batman y 2 Superman a la vez. Es verdad. Cuando se estuvo a punto de salir adelante la Liga de la Justicia de George Miller, ahí hubiéramos tenido 2 Batman diferentes conviviendo. Christian Bale ya estaba en Batman Begins y estaba Armie Hammer ya elegido para ser Batman.
Con Superman lo mismo, porque se acaba de hacer el de Brandon Routh y si hubiera seguido adelante, pues hubieran convivido. Parece que ahora van a convivir dos Batman diferentes, que el de Pattinson no va a ser el del universo de James Gunn. Para nada. No pasa nada, o sea, si es que en el cómic estamos súper acostumbrados a esto. Exacto. Entonces, pues ver visiones distintas a mí me parece súper enriquecedor. La audiencia tiene que educarse en ese sentido de esto va a cambiar, esto va a haber distintos y a lo mejor dentro de un tiempo habrá. Por mí lo que tienen que hacer realmente es dejar respirar un poco a estos iconos para dar un poco de margen. Porque, por ejemplo, Henry Cavill creo que también funcionó porque hubo un tiempo grande en el que no tuvimos Superman. No recuerdo cuánto tiempo llevamos sin un Hellboy. No mucho, no demasiado. Pero otra de las pelis que va a llegar, no sabemos cuándo, porque la distribuidora a día de hoy ha vuelto a aplazar de nuevo el estreno, como ya hizo anteriormente con la anterior versión de Hellboy. Iba a ir para este verano, este junio. Bueno, de hecho todavía no era verano. Y se ha aplazado de nuevo. Pero bueno, Hellboy, el hombre retorcido, es otra de las que también los comiqueros esperan mucho. Y el tráiler, pues entusiasma. El tráiler entusiasma en el sentido a que el tono va a ser el que muchos sentimos cuando leemos una historia de Hellboy, que hay terror, hay misterio, hay folclore, muchísimo, es folk horror, al fin y al cabo. Pero claro, lo que tira muy para atrás es el diseño de producción, la pasta que ha habido para hacer esto, y lo que vuelve a tirarte para adelante es cuando vuelves a ver el cartel de guión de Mike Mignola. Y dices, oh, venga, aquí tiene que haber respeto por el original. Hay que ir predispuesto a que esto va a ser low cost, que esto va a ser una producción muy sencilla, pero la historia se va a respetar al menos. Yo creo que esa es la parte cinematográficamente complicada, porque Guillermo del Toro nos acostumbró a que eran historias grandes, de espacios muy amplios, de historias ambiciosas, entre comillas, ¿no? Porque abarcaban muchas cosas, muchos personajes, y es verdad que hemos dado el salto contrario. Vamos al Hellboy más pequeño, más reducido, que en el cómic funciona exactamente igual de bien, incluso me atrevo a decir que mejor, porque Hellboy no deja de ser un demonio. Entonces está muy bien las historias de nazis y todo esto. Y de un Rama y todo claro, esto. Pero al final lo que tú buscas es una historia en la que un demonio tenga encaje. O sea, no quieres simplemente un tío vestido de rojo que se pelee contra un bicho gigante. Quieres un demonio. Entonces, una historia de brujería, una historia oscura, pequeña, de maldiciones, de espíritus, de tal, pues encaja muy, muy bien. Y eso Mignola lo sabe. O sea, hay que tener en cuenta que yo creo que a lo mejor el espectador que solamente conozca a Hellboy por el cine, pues no lo sabe, pero Hellboy es un TVO que tiene ya más de 30 años de historia y que no es solo Hellboy, es un universo gigantesco en el que ha habido pues todo tipo de series, la de la agencia, Ape Sapien, Bogavante Johnson, ha habido Edward Grey, o sea, ha habido montones de series desgajadas del Hellboy original, a veces de manera directa y a veces de manera completamente colateral, o sea, que no tengan una relación directa con las aventuras de Hellboy, pero están en el mismo universo. Entonces, el hecho, bueno, lo que hablábamos también un poco antes, ¿no? El hecho de tocar diferentes visiones del personaje, a mí me parece muy enriquecedor. Hemos tenido el tiempo para respirar, son 6 años lo que han pasado desde el anterior, que decías, 2019, de la Neil Marshall, y como venimos con el mal sabor de boca que nos dejó el hecho de querer hacer una película para adultos, pero que después estrenamos censurada, pues al final es un poco la expectativa de ver qué pasa en esta. Los retrasos no ayudan, en Estados Unidos esta película ya está en Blu-ray, vista, Blu-ray en plataformas. Entonces, claro, eso también pues da un poco de mala espina para empezar, pero yo creo que la mala espina es comercial, no es artística. Entonces, por ese lado me apetece mucho ver este Hellboy, creo que el tráiler pinta muy bien, como una peli de terror con un demonio, que al final es lo que uno quiere con Hellboy. Con brujas, con un tipo que va torcido y ya está. Y ya está. Y yo creo que esa es la expectativa que tenemos. Me da mejor sensación de la que pensaba. Un clásico enorme para mucha gente, además, que últimamente en las estadísticas vemos que nos ve mucha gente desde Argentina, México, Chile y demás, es el Eternauta. Volvemos, además cerramos el círculo, empezamos hablando de Asterix en Netflix y volvemos a Netflix. Se estrena este 30 de abril el Eternauta, adaptación arriesgada porque estamos tocando un clásico fuerte con mucha historia además tras las cámaras, que habrá que hacer un programa del Eternauta, habrá que hablar sobre esto. El tráiler, bueno, creo que respeta bastante. Hay que ver cómo van a condensar un cómic tan largo en una sola película. Ricardo Darín, pues bueno, me puede pegar como el protagonista también, efectivamente, incluso por edad y tal, puede ser que yo podría decir, ha comprado los derechos y ha esperado a tener la edad para poder hacer esta película. me cuadraría perfectamente. Pero creo que tiene una pifia, sobre todo para los que no hayan leído el cómic, y es la última escena. La última escena muestran algo
que en el cómic resulta que es una sorpresa y nos la han reventado a aquellos que no han leído el cómic. Que los trailers es el gran peligro que tiene. Yo sigo abogando por que llegue el día que alguien se atreva a estrenar una película sin haber sacado ningún trailer antes. De este estilo me refiero, o sea, de películas de cómic, de fantasía, de esto que todo el mundo conoce la historia, llegar totalmente de cero, vacíos al cine o a la televisión y sorprendernos, porque creo que eso al final ayudaría mucho. En Cuatro Fantásticos, joder, no haber visto... Se están guardando la baza de Galactus, pero ya hemos visto a Estela Plateada. Superman, te han empezado ya a mostrar a casi todos los personajes. Ya has visto a Hawkgirl, ya has visto a Mr. Terrific, ya has visto a Crypto. Llegar al cine y encontrarte con eso, a mí me parecería una sensación estupenda. Y en el Eternauta lo mismo, ¿no? Porque el Eternauta no es una historia que nos vayamos a llevar grandes sorpresas visuales, que aún hay, pero bueno. Pero el tema es la historia, ¿no? La historia humana, es más importante. La historia humana que se preserve, ¿no? Que entendamos qué es lo que le pasa a este tipo que se mete en una escafandra y sale a un mundo hostil, ¿no? Eso es un poco lo que tiene la historia. A mí el Eternauta me encanta. Estoy deseando que hagamos ese programa porque será una oportunidad estupenda de hablar de las diferentes versiones que hay del Eternauta. El Eternauta no es solamente un cómic, sino que se hicieron varias versiones. Y lo que yo tengo ganas de ver en la serie es ver por cuál de ellas tira, en el sentido de que hay alguna que es más política, hay otra que es más ciencia ficción. Entonces, quiero ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Porque a día de hoy una política creo que va a tener mucha fuerza y creo que va a haber muchos elementos en ese sentido. Pero no hay que olvidar lo que es el Eternauta en realidad. O sea, el Eternauta es una historia apocalíptica de un escenario en el que un señor, bueno, un grupo, pero ejemplificado en el Eternauta que se pone el traje y sale al mundo exterior, en el que de repente está empezando a morir todo el mundo. Entonces, me gusta mucho la idea de verlo, me gusta mucho que se exploren cómics de otras industrias que no sea la americana, que al final... hace falta. Bueno, nosotros en España, Netflix hizo una fantástica adaptación de García, por ejemplo, sí. que es un TVO que conocemos mucho los comiqueros, que tiene ya sus 4 volúmenes a la espera del quinto. Igual que hicieron El Vecino también. Igual que hicieron El Vecino, o sea que hay cosas que se están haciendo y que son muy interesantes. Y buscar en otros lugares, en este caso en Latinoamérica, en Argentina, pues me parece un recurso estupendo. Y tirar de Darín me parece una muy buena idea para conectar, ¿no? Que de esa manera ese vínculo no se rompa, ¿no? Y me parece interesante. Yo tengo muchas ganas de verla. A ver, esperemos que se respete bastante, que la gente la vea abierta, porque también va a tener ese factor de, vaya, esta historia, los giros que tiene de guión y demás, los hemos visto 1000 veces, pero claro, hay que verla con esa perspectiva de que esta historia es bastante antigua. Y muchos autores de películas de ciencia ficción o de narrativa de ciencia ficción contemporánea han bebido de eso antes. Sí. O sea, esto es un precedente realmente. Habrá giros que habrá que mantener, que a la gente le van a parecer manidos, pero es que esto fue antes. Pues nada, cerramos con esto porque además me parece muy bonito cerrar con el Eternauta. Volveremos con otros programas, darnos eso, los likes, los comentarios y todo lo que haya que dar en las redes, en el YouTube. Y volveremos con más cómic y más serie, con esa sinergia, esa convivencia que están teniendo actualmente los cómics y las series. Claro que sí. Un placer.